Hola, buenas noches. Noche de lunes a martes. Mañana, en unas horas, se cumplirán 7 días de la mayor desgracia, el mayor drama que ha sucedido en Europa los últimos años, en este siglo. Y aquí, pues estamos en esas peleas estúpidas, irracionales, vergonzosas de la clase política y tenemos por otro lado, como si habláramos de dos líneas, de la situación real, la lucha por la supervivencia de muchos valencianos. Hemos querido separar hoy esos dos escenarios porque a algunos nos parece indigno, vergonzoso, ya lo hemos dicho, casi da hasta cierta vergüenza ajena hablar de estos temas, mientras que el otro es la realidad que se está constatando en las calles de las localidades valencianas, donde, como dijimos el primer día, y aquí no es por tirarnos mérito o ninguna cosa de esas, faltó la fuerza de choque a las 24 horas iniciales, el tiempo era fundamental. Recuerden que si el tiempo se pierde, los heridos desaparecen, solo hay muertos. Y obviamente está fallando la cadena de suministros, porque lo que nos explican las teles no es lo mismo que nos explican los ciudadanos que están allá. Ha fallado el Estado. Y cuando en el 2024 falla el Estado, hay que exigir responsabilidades máximas. Y tenemos un gobierno, una oposición, un gobierno autonómico, unas instituciones que fallan de forma estrepitosa. Es más, parece que falla tanto incluso la oposición, que ahora la guerra política parece más entre Sánchez y el rey que entre Sánchez y la oposición. Imagínense a dónde ha llegado la poca calidad del equipo, del entorno, del partido principal de la oposición. Si alguien se planteaba montar una moción de censura, que piense ya en algún candidato para proponerlo, porque fijo, también ha fracasado en esta situación. Hablaremos de eso en primer lugar, luego hablaremos, ya entraremos en temas concretos. Hablaremos de que Marlaska dice que no va a dar datos de fallecidos durante los próximos días para no colapsar el centro de atención. Tratan a la gente de gilipollas. Bueno, además de no dar ni los datos de quién ha muerto. ¿Pero qué cojones es esto? ¿Qué cojones es esto? Mientras Mazón ha pedido 31.000 millones, teniendo en cuenta el presupuesto de la Generalitat son 30.000. Pues no sabemos cómo ha hecho el cálculo este señor. En fin, de esas cosas extrañas. Como decíamos, hablaremos de esa guerra entre Rey y Sánchez tras lo sucedido ayer en Paiporta. El Rey finalmente ha decidido que sí quiere a Chiva, como le recomendamos humildemente desde este programa. No ha establecido todavía fecha, pero dice que va a ir. Esperemos que cumpla su palabra, porque si no, el rey puede verse mezclado en todas estas guerras y puede quedar mal parado. Lo decimos con todas las de la ley. El PP, por su parte, pide pasar todo a emergencia nacional y en el fondo está diciendo que no quieren Amazon. Eso sí, han hecho reuniones y minutos de silencio, con todo el respeto, estúpidos, demostrando que no valen para la oposición. No valen para la oposición. Amancio Ortega ha demostrado, pues miren, que seguramente hay que espejos donde mirarnos más que la política. Ha creado un fondo de 100 millones de euros y dejamos para el final dos temas fundamentales. Bueno, uno, que mañana hay elecciones en Estados Unidos, pero esto casi lo vamos a dejar para otro día, vamos a ser sinceros, creemos que es un tema, entre comillas, con lo que está sucediendo menor, a pesar de que todos los medios han desplazado allí a sus periodistas estrellas. Para nosotros, hablaremos también de ese tema, una falta de respeto a lo sucedido en Valencia, dando más importancia a unas elecciones en Estados Unidos, que son importantes, que a más de 200, 400, según podría indicar la UME por la morgue que están montando, muertos en Valencia, a la peor catástrofe en la España democrática, la peor catástrofe de Europa. Y nos interesa más que voten en Estados Unidos l'Àngels Barceló, el Vicente Vallés, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos dirán, es que tenían los viajes preparados ya.
Pero ayer, recordarán, hablamos de la rigidez del Estado. Pues habría que empezar a hablar de la rigidez de los medios. Porque también hablaremos, hemos dejado para el final, del señor Iker Jiménez. Que miren, nosotros les voy a confesar un par de cosas. La primera, que jamás he visto su programa. Les voy a ser sinceros y no tengo una opinión sobre el mismo. Es decir, pero miren, yo creo que hay que reconocer las cosas que se hacen. Y seguramente ha sido la persona que más ha aportado con su equipo durante todos estos días de catástrofe. Desde aquí, sin conocerlo, con todo el respeto, no son temas los habituales que tratan, que sean de nuestro interés, también vamos a decirlo claramente, pues nos quitamos el sombrero delante del señor Iker Jiménez. Sí que recordamos hace tiempo que invitó al señor Pablo Cambronero en un tema que nosotros personalmente no veíamos de ninguna manera, cada uno hace sus historias, en fin, no nos gusta hablar de marcianos a nosotros, bueno, nos gusta, pero de otro sentido, y obviamente lo que es injusto es que por el error de un colaborador le haya caído la de San Pedro, cuando la parte ha reaccionado rápidamente. Iker, hay que controlar más quién colabora contigo, la importancia de hacer el equipo y la importancia de saber quién está contigo. Bien, nosotros podemos decir con orgullo que confiamos en toda la gente que trabaja con nosotros, en toda. Y les aseguro que no hemos investigado a nadie, ni mucho menos. Pero a veces una de las cosas importantes cuando te mueves en ciertos ambientes es saber con quién te mueves y qué es lo que lleva a moverte. Y está claro que se ha equivocado con ese colaborador, con el cual, por cierto, hace mucho tiempo nosotros tuvimos algún tipo de enfrentamiento por su desconocimiento claro de las reglas de la democracia. En fin, cada uno se junta con quien quiere. Y dejamos para lo último también esa sensación de medio asco que da los medios de comunicación en este momento, para insistir en un tema que hablamos muchas veces de Cataluña. En Cataluña, cuando se deshació, cuando se imputó, digamos, a todos los políticos, y siguiendo la catalanización de la política española, esperemos que esto suceda también aquí en el resto de España, pues se olvidó de los medios de comunicación. Y la mayoría de ellos siguen campando en Cataluña como si no hubieran hecho nada, cuando eran cómplices, como decíamos ayer, de terrorismo informativo, de la misma manera que ahora hay cómplices de terrorismo informativo en todo lo que está sucediendo. Es inaudito que a estas alturas haya medios que hoy se hayan dedicado todo el día a decir que hubo insultos al rey, no sé qué, no sé cuánto, y aquí lo hemos dicho más de una ocasión, nosotros de concepto, la monarquía, perdón, nos importa bastante poco, pero pensamos que a día de hoy es el mejor sistema para este país. Si no, podemos tener a Zapatero de presidente de la República, ¿y qué quieren que les diga? Preferimos a Felipe que a Zapatero. Y estos medios hoy pues han estado vomitando y siguen vomitando informaciones lamentables. Hoy apareció un vídeo muy curioso, que hablaremos al final también, de unos cámaras de una televisión que no dejaban sacar a la gente sus pertenencias porque habían montado el set informativo en medio de la calle. Y ante las quejas de la gente decían, darnos 10 minutos que tenemos que hacer la crónica. Es alucinante. El descontrol es alucinante. Y la presencia de los medios da cierta, en muchos casos, vergüenza ajena. Da vergüenza ajena. Creo que nosotros, recuerden que comentamos el pasado jueves, me parece que fue, que estábamos planteándonos, habían dicho de ir allí o no, y decidimos al final que no, porque pensamos que íbamos a molestar más. Hay que ser consciente, la gente, cuándo molesta y cuándo puede ser útil. Y está claro que muchos de los medios lo único que hacen allí es molestar. Además de prostituir la información y explicar historias que en general no son nada ciertas. Empezamos, si les parece, la noche de hoy con menos tensión, como la que sucedió ayer en Paiporta y la que no sucedió en Chiva por la no visita, y centrándonos, nosotros, miren, saben que es un canal de análisis político, pero vamos a empezar hoy en esas dos líneas que hemos dicho, hablando nuevamente de las personas. Porque creemos que es evidente que mucha gente, lo hemos dicho ayer, antes de ayer y desde el primer día, no es consciente de lo que está sucediendo.
ves los vídeos de televisión, etcétera, etcétera, pero no eres consciente de perder todo, de no tener ni para agua. Hemos dicho la palabra ni tener para, ¿no? Porque da igual, no hay dinero. En un lugar como ese no existe el dinero, no tener ni la posibilidad de disponer de agua, no tener ni la posibilidad de calentar un plato, todo eso nos parece extraño, nos debería retrotraer a aquellas historias de los que tengamos más años, nuestros abuelos, etcétera, donde no existía ni la nevera ni la radio, obviamente ni el móvil, eso lo hemos vivido muchos de nosotros, en los años de vida que teníamos. Y esto lleva a la supervivencia de la gente. Y cuando la gente, hablamos de miles de personas, les das solo la opción de sobrevivir o morir, les pones en un dilema donde muchas veces las respuestas no son del todo lógicas o coherentes. Muchos hablan de que si la presencia ayer del rey, presidente y Mazón era inoportuna, lo que todos coinciden es que seguramente esa presencia debió ser el primer día y a partir de ahí empiezan las pugnas de que si la Casa Real quería ir el primer día, pero presidencia del gobierno no quiso, etcétera, etcétera, etcétera. Hablaremos luego de los errores de la Casa Real, que ya comentamos alguno ayer. Pero nos queremos centrar en las personas. Decíamos ya de que en el momento de que en una catástrofe como la actual solo hay muertos, no hay ni desaparecidos ni heridos, la primera evidencia es que se llegó tarde y mal. Porque cuando uno le dan opción de vivir o morir y no le dan la opción de estar ingresado, es que no se ha llegado a tiempo o está suficientemente mal para morir o sobrevives. Y ese hecho, lo que llama rápidamente, y es la expresión que hemos usado y vamos a seguir usando, es que el responsable, los responsables de que no se atendiera inmediatamente esa situación, han cometido asesinatos masivos. Porque aquí no estamos hablando de gente que se haya llevado en muchos casos la riera. No estamos hablando de temas tan centrados en el agua. Estamos hablando de gente que seguramente sobrevivió al primer impacto y que nadie se ocupó de rescatar. La cifra, ya lo dijimos ayer, habrá que ver. Y nosotros pedimos a las organizaciones que están más activas, a los tribunales, a los jueces que les toque encargarse de este tema, que confirmen, que comprueben una por una las autopsias y que pidan la hora aproximada de la muerte de cada uno de los cadáveres encontrados. Puede ser, ya les decimos que va a ser, un auténtico drama que nos demos cuenta de que si finalmente la cifra de fallecidos ronda los 500, un número superior seguramente al 40 al 50% haya fallecido pasadas 12, 6 horas de la riada. Porque eso quiere decir que la misma noche que debía haberse activado esa fuerza de choque que informamos, nada se hizo. Al día siguiente nada se hizo, al siguiente nada se hizo, al siguiente nada se hizo. Y eso es dejar morir a la gente. Y eso, oiga, ¿qué quieren que les diga? Cuando se hace de forma masiva, solo un enfermo o unos enfermos pueden ser los responsables. Hablamos el primer día, fuerza de choque inmediata, no se hizo, el tiempo era fundamental, no se hizo, y falla también la cadena de suministros, como ha quedado demostrado las últimas horas. Mientras, la pelea política, con todo esto encima, con los cadáveres ahí puestos, y con las responsabilidades que van a ser penales ahí puestas, pues está a ver quién avisó antes o quién no avisó. Es curioso porque en las últimas horas se han filtrado los mensajes de la Cuenca a la Generalitat para intentar justificar a unos u a otros y se han filtrado curiosamente a los dos medios que podemos decir principales, El País y El Mundo. El Mundo lo lleva espectacularmente en la portada. ¿Se imaginan que los mensajes
Y lo vamos a hablar con claridad. Favorecen la teoría de Mazón, mientras el País lo ha bajado a la tercera columna, porque ponen en evidencia al ministerio de la señora Rivera, del presidente Sánchez. Porque los dos mensajes claves de la Rambla del Pollo hablan de que a las 15:50 se avisó que el caudal era bajo. Hablamos de memoria porque los hemos estado mirando antes, 246 litros, si no me equivoco. Y el aviso que había 5 veces el caudal de un río como el Ebro, llegó a las 18:43. Es decir, no se avisó a la Generalitat hasta que los hechos eran prácticamente consumados. Recordemos que la riada empezó sobre esa hora, sobre las 7, 8 aproximadamente, según localidad. Obviamente, esto lo único que marca, y nosotros saben que hemos sido hasta el primer día muy claros, que los dos responsables máximos, Mazón y Sánchez, por poner nombres, porque obviamente en cuanto a Mazón pues sería el director de emergencias, etcétera, en cuanto a Sánchez los ministros, etcétera, deberían irse a la puta calle. Con un pequeño matiz, y lo hemos dicho en más de una ocasión, la mala fe o no mala fe. Porque sabemos que para muchos, sobre todo para las personas que pues, han fallecido amigos, parientes, etcétera, les va a dar igual. A la justicia no le va a dar igual. No le va a dar igual que uno sea un descerebrado, un inmaduro, un miserable, pongan los adjetivos que quieran, hablamos de Mazón, pero el otro haya actuado jugando con la política, importándole un huevo los muertos. Porque si ayer dábamos argumentos con estos matices, pues hay más argumentos, porque el gobierno se ha empeñado en repetir, hablamos del gobierno de Sánchez, en que el aviso era de las 7 y a las 15:50 la cuenca que depende del ministerio decía que el caudal era bajo, porque se había centrado en el caudal de otro río, no de la Rambla, y no se había centrado en este. Miente el gobierno de Sánchez. Algunos hablan que para proteger a Rivera, para que vaya a la Unión Europea, ya saben que aquí hay mucha historia política y que al Partido Popular le interesa mantener buena relación en Europa y que es capaz de aceptar esta explicación y sacrificar a Mazón con tal de no generar un escándalo. Miren, ese argumento, les voy a ser sincero, no sabemos si es cierto o no. Saben que aquí hablar de rumores no nos gusta nada, porque, insistimos, uno y otro y uno, con ese matiz que no debe hacer que ambos sean fulminados de la política, no importa. Porque hay 200, solamente 400 cadáveres a los cuales les da igual si llegó el aviso o no, porque tú, cuando estás en un estado, cuando pagas unos impuestos, no lo haces para saber estos detalles. Lo haces para vivir tranquilamente. La incompetencia de unos, la mala fe de otros, el poco respeto a la vida de unos, las mentiras continuadas, no deberían tener cabida en ningún estado democrático. Nos da igual que sea incompetencia a estas alturas, mala fe o lo que sea, porque lo que ha sucedido es entera responsabilidad de ambos. Y ahora parece que la lucha está más centrada en por qué no declaro el estado de emergencia, porque saben que puede declararlo uno y otro y ninguno lo quiere hacer. Es algo que tampoco se entiende, para que vean que los errores no son solo errores en el momento puntual inicial de la riada, ni en las previas, sino sigue habiendo errores a diario. Desastre de comunicación, desastre de gestión de crisis. Hoy comentaba el señor Pérez Reverte, que ha salido en el programa del Hormiguero, que él cree que una de las
cuestiones más importantes en situaciones como esta, y creemos que en eso es una persona con conocimiento y cultura, era que estas situaciones excepcionales hubiera un ministerio, entre comillas, de crisis. Algo así ha dejado ir, ¿eh? Que estuviera al mando de profesionales. Pues claro, tú luego ves profesionales como el general de la UME, que se acoge a criterios políticos y dices, oiga, señor, que usted es general, no denigre el uniforme. No entre en valoraciones. Luego ves que en algún canal han sacado en exclusiva los mensajes del ministerio a los soldados por si les pregunta algún periodista, dirigiendo las respuestas. ¿Qué cojones es esto? ¿Qué cojones es esto? Quieren controlar, perdón, tanto el nivel de comunicación, perdón, que al final lo que hacen es destruir precisamente la comunicación. Y todo esto además genera esa guerra debería ser entre el PSOE y el PP, pero fíjense que curiosamente está girando a una guerra entre el PSOE y la Casa Real. Tras los acontecimientos de ayer, donde a la petición del cobarde de Sánchez Castejón de retirarse, el rey siguió allí. El relato es cierto que todos los medios prostituidos y algunos medios extranjeros hablan de los insultos al rey. Hombre, pues deben ser ciegos, gilipollas o mentirosos, porque los insultos obviamente iban dirigidos fundamentalmente a Mazón y a Sánchez Castejón. Pero rápidamente el gobierno intentó girar la situación para intentar proteger al presidente. Y esto ha girado en una guerra entre la Casa Real, que veremos, lo vamos a explicar más tarde, si va a gestionar bien, y el gobierno, que parece que solo puede tener un ganador. Y lo más curioso es que el Partido Popular, tras todo lo que ha hecho y manifestado hoy, ha vuelto a quedar en evidencia, demostrando que es un partido lleno de burócratas, de ineptos, de gente que, como hemos dicho nosotros en más de una ocasión, y curiosamente ha repetido hoy el señor Pérez Reverte, son capaces, si mañana convoca elecciones Sánchez Castejón, de perderlas. Cuando en una situación como la actual deberían estar arrasando de forma total. Es cierto que ayer el desencaje del presidente Pedro Sánchez, puede hacer pensar o creer que la situación es bastante más compleja en el interior del gobierno de lo que quieren transmitir. Y nosotros insistimos que está en el momento más crítico, incluida la pandemia, de su gobierno. Cualquier dato, cualquier información que pueda aumentar esa tensión va todavía a ponerlo en un estado más crítico. Fíjense el detalle. Marlaska hoy ha dicho que no van a dar datos de fallecidos, saben que están estancados sobre 200 y poco, durante los próximos días para no colapsar las líneas de atención telefónica. Es decir, lo vamos a traducir porque volvemos al escenario que hemos dicho al principio de la gente, de los que están luchando por la supervivencia. Ustedes han perdido a su hermano, a su padre, a su madre, a sus hijos. No están en esos 200 y pico fallecidos y listados. No están en la lista de desaparecidos porque no existe. La de heridos, ya hemos dicho que no hay heridos. Esta es una guerra, entre comillas, limpia. O te matan o vives. No sabes si hay más muertos, con lo cual siempre tienes la esperanza de que, oiga, a lo mejor con la lentitud que ha entrado el ejército, a lo mejor resulta que todavía hay gente en una casa aislada o lo que sea, que se agarraron a un árbol, como esas situaciones de hace un par de días, y están simplemente rodeados de agua y todavía sin poder comunicarse. Ese es el fallo de que la fuerza de choque no haya entrado arrasando con todo y llegando a todos los lugares en ya 7 días. Fracaso total, perdón,
del ejército y de sus generales, que se han dedicado a la política en vez de a salvar a los ciudadanos. Pues en esa situación, cuando ya hay conocimiento de al menos unas decenas más de muertos, Marlaska dice que da igual. Oiga, como aquella consejera, recuerdan, de Amazon hace un par de días, quédense en casa, que a lo mejor en 10 días, oye, consideramos que está bien que les avisemos de dónde están los muertos. ¿Qué cojones es esto, Marlaska? ¿Qué cojones es esta falta de dignidad? Tienes el cadáver de un hijo, de un padre, de un hermano, de una hermana, y te lo guardas por criterio político. ¿Pero de dónde mierda ha salido esta gentuza? ¿De dónde mierda han salido estos tarados? Porque no hay otra manera de definirlos. ¿Se pueden legalmente retener los cadáveres? ¿Algún juez? De esos, por ejemplo, que están investigando lo de Payport a ver si ha sido un atentado contra la autoridad, que les den por culo. Hay miles de coches destruidos. ¿Ese juez o esa jueza ha abierto investigación por ese tema? Y ya no entramos en el detalle si era el coche Sánchez o no, que es obvio que no, ni en el detalle de si le dio una barra o no, que es obvio que tampoco. La cara de acojonado de Sánchez, de derrotado, era la cara de un narcisista que había visto que le habían roto el espejo y no se veía guapo. Esa es la realidad de Sánchez, un personaje desnortado. Y ahí, perdón, creemos que es un tío inteligente, hemos dicho Pérez Reverte, no congeniamos con lo que dice de que es un genio. No, no, no. Sánchez no es ningún genio. Sánchez usa a la gente y se rodea de un equipo de palmeros para buscar su supervivencia. Es un psicópata narcisista, peligroso, no por sus actos, sino por su ego. Y a estos personajes, la mejor manera de tratarlos es romperles el espejo, que es lo que le pasó en Payporta. Y quedan retratados con esa cara de pánico, que alguno aún se pensaría que iba allí a salir como en la India, rodeado de flores. Realmente, gente indigna. Mientras, pues Mazón, pues como le dijo el presidente que pidiera lo que quisiera, pues ya que no declara el estado de emergencia, dice, vamos a conseguir dinero. Bueno, ya veremos si lo consigue. Y ha pedido nada más y nada menos que 31.000 millones de euros, que con todo el respeto es mucho dinero. No porque sea mucho, sino es mucho dinero. Para hacerse una idea, el presupuesto de la Generalitat son 30.000 millones el último ejercicio, O sea, más que todo el presupuesto de la Generalitat. Hombre, ya veremos si se lo conceden o no, la primera, pero se hace extraño que la ineficacia de un gobierno como la Generalitat Valenciana haya sido tan eficaz en un cálculo cuando todavía hay gente muriéndose en las calles. No sabemos cuáles son las prioridades de Mazón, pero está claro que los valencianos no las son. No las son. Y decíamos que lo que más se está vislumbrando es los movimientos ayer de la Casa Real, que explicamos aquí. Finalmente han decidido, el rey sí que va a ir a Chiva. Lo explicamos ayer, el cabreo que cogió posteriormente cuando supo que en Chiva no iba a haber incidentes si hubiera ido solo. Sinceramente no entendemos. Y vamos a entrar directamente a protocolo de Casa Real. Los movimientos de la Casa Real, porque la Casa Real, insistimos, obviamente depende de las instrucciones de presidencia de gobierno, pero puede organizar actos privados, igual que se va el rey a cenar con los amigos y amigas. Puede irse a Chiva mañana. No tiene que dar explicaciones a nadie. Se puede ir con 4 o 5 guardias reales de escolta si quieres lleva a la señora, como decíamos ayer, y se juntan allá
y se pasan 2 días allá. Porque demostró en Payporta de que tiene esa capacidad de contagiar a la gente que está cerca de él cierta esperanza. Pero si el rey tarda 7 días en volver o tarda 48 horas, perdón, majestad, se va a ir a tomar por culo. Y si usted no lo ve, o su consejo real, perdón, de gilipollas, no son capaces de ver esto, usted mismo, a lo mejor acaba como su abuelo en Portugal. O bisabuelo, ya no nos acordamos. Porque al final ha de aprender algo el rey, que parece mentira con los conocimientos que tenga, no entienda ciertas cosas. Si el rey no es respetado por los ciudadanos, el rey se va a la puta calle. Y para que te respeten los ciudadanos, has de estar cerca de ellos. Miren, que bien lo hacía Juan Carlos, el campechano. Esa es la diferencia. Si quiere vivir en las nubes o haciendo cenitas o de la mano de Sánchez, se equivoca. Y no porque sea Sánchez, lo mismo diríamos que si fuera la mano de Feijóo o de otros. El rey ha de gestionar su vida de la institución de una forma independiente al gobierno que haya, cumpliendo obviamente las directrices que le marca el gobierno, pero teniendo una actividad privada que sus consejeros reales parece que no entienden. No se puede ir a los 5 días, pero fue y cumplió. Fíjese el detalle, majestad. Usted va tarde, por 1000 motivos. Dicen que quería ir el primer día y se lo prohibió por temas de seguridad. La seguridad, con todo respeto, majestad, se puede pasar por los huevos. Si a estas alturas aún se cree que alguien le va a matar, ya no está ETA, que por cierto está con el gobierno. Con lo cual, olvídese de ese tema. Que le van a insultar, se van a cabrear la gente, al final se dio abrazos. Usted no es Sánchez, usted no es Feijóo, usted no es Mazón. Debe entender que debería haber ido antes, pero no fue. Y se decidió que fuera, o decidió usted que fuera al cabo de 5 días. Miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Si usted vuelve a tardar 5 días en ir allí, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, de su reinado por perdido. Si quiere jugar a política, juegue a política. Si quiere estar al servicio del gobierno de turno, está al servicio del gobierno de turno. Pero luego no llore. Luego no llore. Lo hemos dicho desde el primer día. En una situación como esta hace falta liderazgo. Y está claro que de todos los actores que tenemos sobre el escenario, Mazón, ¿qué quieren que les diga? Sánchez, alias Pol Pot, ¿qué quieren que les diga? Feijóo, ahora vamos a hablar de él, pero en fin, ¿qué quieren que les diga? Los ministros de Sánchez, más vergonzantes casi que Pol Pot, que ya tiene delito. El rey, yendo tarde, sacó buena nota. Si vuelve, sumará. Alguno dirá, coño, Carlas, que esto no es política. No, no. Aquí la batalla, cuando la desesperación del PSOE, esa banda criminal, es grande, saben que tienen que subirla de escenario y subirla al reto monarquía sí o no. Porque ese argumento hace que se olvide Valencia. Y a ellos, cuanto más mal, mejor. Que desaparecen las instituciones, mejor. Porque aquí, el líder único, Sánchez, quiere estar hasta la eternidad. Y en esa guerra que ha ganado al PP, por cierto, con todos los argumentos en contra, ahora le toca enfrentarse a la Casa Real. La Casa Real, majestad, tiene muchos consejeros que tienen de real
lo que yo de monárquico. Hay que insistir en una cosa, hemos dicho 1000 veces. Cuando estás implicado, no eres un buen gestor. Majestad, necesita profesionales. Hombre, si usted lo que desea es gente que le diga, Majestad, pase primero, que usted es el puto rey y yo a su servicio, la va a cagar. La va a cagar. Pero ahí es su entera responsabilidad. Algunos seguimos creyendo que a este país le iría mejor con monarquía que sin ella. Ya es la responsabilidad del rey decidir qué cojones quiere ser de mayor. Sí, alguien se lo tiene que decir. Felipe, has de decidir qué quieres ser de mayor. ¿Rey o turista en Portugal? Está en tus manos. No abandones, como ha abandonado Presidencia del Gobierno, como ha abandonado la Generalitat Valenciana, a los ciudadanos de Valencia. Porque ni ellos te lo van a perdonar, ni toda España te lo va a perdonar. Tienes horas para reflexionar y algunos esperamos, aunque sea con una pala, cogiendo el coche con tu señora y plantándose allí. A vosotros seguro que no os piden salvoconductos. Ver ese movimiento que dé ilusión a mucha gente y que confirme que haya alguien al mando en este país. Porque claro, con lo que está cayendo, lo normal es que la oposición estuviera prácticamente asaltando las murallas de la Moncloa. Pues claro, el PP pues se dedica a hacer reuniones, minutos de silencio, perdón, estúpidos, fotos acontecidas como la de Tellado, que está cayendo al nivel del fango, perdón, Miguel, Tellado, pero puedes tener muchos problemas, puedes tener mucha gente en contra dentro del partido, pero estás confirmando que el partido sois una banda de gilipollas. Perdón, incluido Feijóo, que se ha rodeado de gilipollas, con lo cual es el máximo responsable de la banda de gilipollas. Piden además que se lance el estado de emergencia nacional, que, coño, si lo pide el PP, que levante el teléfono fijo y le diga a Amazon, coño, pídelo, Carlos. No, no, Feijóo, que tú eres un mierda, que a ti no te hago caso. Es bastante inaudito que el PP pida emergencia nacional y que su presidente no acepte esas directrices y no lo pida. No lo pida. Porque eso lo que está demostrando es que no hay ninguna autoridad ya dentro del Partido Popular. Y Feijóo, en esos argumentarios que han estado circulando en las últimas horas de que quizá una moción de censura, algunos diputados del PSOE, si la cosa se pone muy tensa, con nuevas cifras de muertos, podían decidir votar a un candidato de consenso. Si es Feijóo, olvídense. Si es Ayuso, obviamente olvídense, porque los de PSOE no le van a votar, ninguno. ¿Qué candidatos de consenso puede haber a día de hoy en España? Vamos a decirlo más claro. ¿Qué candidato de consenso en España puede asumir tener un gobierno con la gentuza del PP? Bueno, con la gentuza de toda la clase política actual. Nadie. En este país, nadie va a asumir tal responsabilidad porque han sangrado las instituciones, el gobierno y las oposiciones. Han sangrado todo. Y así es muy difícil avanzar. Mientras, pues gente honrada existe en este país, aparte de todos los voluntarios, gente pues que tiene recursos. Y por ejemplo, Amancio Ortega, 100 millones en un fondo para los afectados. Ojalá en este país hubiera 1000 Amancio Ortegas y 0 Pedro Sánchez, Carlos Mazón o Feijóo. Ganaríamos mucho más. Eso sí, Pablo Iglesias y los suyos se enfadarían mucho porque dirían que esto es capitalismo y vete usted a saber. No hemos visto a Pablo Iglesias ni a su mujer con su sueldo dar un puto euro, en fin.
También eran feministas y luego miren lo de Rejón, estas cosas que suceden. Y hemos dejado para lo último, hemos dicho que hay elecciones en USA mañana, sabemos que es un tema importante, pero vamos a ser sinceros, este canal intenta centrarse en las cosas de este país, que afectarán las de USA, pero de momento vamos a centrarnos en este país y ya hablaremos mañana si ya hay resultados, suponemos que todavía no, en un par de días nos tocará hablar si ha ganado Trump o Kamala Harris. Nos gusta dejar para lo último dos temas que vamos a empezar al revés. Vamos a empezar hablando primero del asco por ciertos medios. Uno ve la televisión estos días, especiales, etcétera, y hay personajes que dan cierta vergüenza ajena por los discursos que hacen. Los típicos que estarían en este argumentario, la Sexta, la Uno, la Chinchorrondo, todo eso, ya no hablamos de ellos porque dan cierta hasta vomitera. Pero te sorprende que personajes que parecen mediáticos y no tenemos ninguna manera de poner nombres, como Susana Griso o Sonsoles Onega, pues parece que sean marcianas. Parece que no entiendan nada. Parece que estén jugando. Sí que hay periodistas que están dando la cara, lo decimos con todo, con toda la educación, la propia Ana Rosa Quintana, por decir una, no sé cómo se llaman, los que hacen cuatro, etcétera, etcétera, también están teniendo unos programas realmente donde afrontan la realidad. Pero entre los discursos del odio, que si la Susana Griso no eran grupos de ultraderecha, lo de Sánchez, ¿pero a quién cojones le importa? Coño, Susana de los cojones. ¿A quién cojones le importa? Si no eres capaz de ver que Sánchez tuvo los cobardía de huir, porque sabía que le iban a linchar, y te piensas que le van a linchar gente que de ultraderecha cuando nadie sabía que iba a ir, en un pueblo gobernado por socialistas. ¿Pero qué cojones explicas? Explicas las historias molestando. Ha salido hoy un vídeo de un ciudadano que ha perdido todo y no podía vaciar su casa porque había montado un set televisivo con camión incluido allí en medio. Se ha ido a quejar a ellos, le han dicho, no, danos 10 minutos, perdona, 10 minutos que acabamos. Pero qué mierda de televisiones son estas. ¿Qué mierda de televisiones son estas? ¿Qué mierdas de periodistas son estos? ¿Qué mierda de país tenemos? Y hemos dejado para el final, miren, lo hemos dicho en la introducción, el señor Iker Jiménez, al que no tenemos ningún tipo de vinculación, habla de unos temas fuera de esta semana, sinceramente que nos interesan muy poco los marcianos y todas esas tonterías. Lo conocemos porque cuando en la época de Cameronero lo invitó un día a un programa para hablar de los 83, algo que nosotros, que quieren que les diga, también tenemos nuestra opinión, la sabe perfectamente Pablo. Luego hay que hablar de comunicación o no, que eso es otra historia. Y pueden ser cosas que vale la pena mover o no, pero bueno, la parte, no iremos científica, pero la parte esa, digamos, del señor, pues, ¿qué creen que les diga? Pero, pues seguramente ha sido el que, descontando algún otro, mejor labor informativa ha hecho estos días. Y desde aquí, sin conocerlo de nada, no nos importa un huevo que alguien nos critique, nos quitamos el sombrero. Ya no hablamos del tema de recaudaciones, etcétera, que nosotros saben que en este primer momento hemos dicho que aquí esto no se estila para estos temas, no somos aquí un ONG, de mover cosas, nosotros estamos transportando desde nuestro silencio, porque algunos no tenemos que ponernos medallas, que solamente es lo que le ha fallado al señor Iker Jiménez, que lamentablemente ha aparecido ese incidente con ese colaborador, ese tal Gisbert, que se ha embarrado para salir en una toma y luego lo ha explicado de una manera ridícula, en fin, y que obviamente ha sido despedido ipso facto por el señor Jiménez. Pero que ha servido para que le ataquen a su labor de una forma lamentable por todos esos medios prostituidos. Desde aquí insistimos, nos levantamos el sombrero delante del señor Iker Jiménez, le decimos que, oye, que está bien, los colaboradores es siempre importante en una cadena como esa, pero hay que controlar bien quién te apoya. Bien, nosotros
lo saben porque hemos dicho en más de una ocasión, hay un equipo de bastante gente que colabora con nosotros y podemos poner la mano en el fuego por todos. Aparte de agradecérselo a todos, porque además son todos desinteresados. Gente que está en un lado, en otro lado, en otro lado. Ahora estamos coordinando, como saben, envíos allá, conectando gente, etcétera, etcétera. Nosotros no dejamos de ser, entre comillas, como un director de orquesta. Pero nadie, insisto, nadie de nuestro equipo está aquí para ponerse medallas. Las medallas nos las ponemos solitos, si es necesario. Nadie está para eso. Unas gracias, muchas veces, la mayoría, es suficiente. Y así se genera el trabajo en equipo. Problema, que cuando se te cuelan cantamañanas, si no los detectas, pues te pueden hundir tu propio trabajo. Y es lo que le ha pasado a Iker en esta situación lamentable con el señor de la barbita. En fin, a alguno le gusta más figurar que hacer las cosas. Decía hoy una frase muy curiosa el señor, vamos a referirnos a esto para acabar, el señor Pérez Reverte. Le han preguntado por el tema de Rejón y ha empezado a vacilar. Saben que es algo muy habitual del señor Pérez Reverte, diciendo que, claro, con esa cara, ese boquito de piquimini, decía de Rejón, ¿qué podía aspirar? En el fondo, entre líneas, lo que ha dicho es, no ha follado en su vida. Dice, yo he conocido hasta 5 parejas suyas estos años. Algunos llegan o creen llegar a algún lugar y piensan que desde allí pueden tener acceso a cosas que jamás hubieran llegado. Por eso es tan importante en la vida hacer cosas antes de llegar al tema de la política. Hasta el análisis o el periodismo, llámenle como quieran, o el asesoramiento, porque si tienes una vida plena, no vas a dedicarte a las cosas que no has accedido antes. Si tú, si tú has follado mucho, si tú has viajado mucho, si tú has hecho lo que te ha dado la gana mucho, no necesitas la política para llegar a eso. ¿Cuál es el problema? Que todos estos políticos ni habían follado, ni habían viajado, ni habían hecho nada en la vida. Con lo cual llegan a la política y se creen que todo es así. Y así, tristemente, nos va. Vamos a intentar los próximos días seguir pendientes de la gente, que es lo más importante en estos momentos. La guerra política hay que explicarla porque es parte fundamental de este programa. Vamos a ver si la Casa Real reacciona o quiere perder la monarquía. Vamos a ver cómo transcurren las cosas cuando los datos vuelvan a surgir y a dónde puede llevar la tensión la situación actual. Está claro que el combate PP-PSOE no existe. El combate de todos los casos cercanos al PSOE ha desaparecido estos días. Hablamos de medios y jueces. Ahora solo está activo el combate entre la Casa Real y Presidencia del Gobierno. Vamos a ver si aquí hay algo interesante o aquí el rey se nos quiere ir de vacaciones a Portugal. Nosotros nos vamos a emplazar hasta mañana. Si no hay ninguna novedad, como siempre decimos, seguimos.